Bendiga, este es el pastor Yadiel de la Casa de Oración y Alabanza bajo el obispo y pastor general de la casa Joel Cruz Sr. Y les quiero traer una palabra que está en Lucas capítulo 22, los versículos 39, yo diría al 43. Quería hablar una palabra sobre el apartarse con el Señor. Sé que en estos tiempos pues es un reto y han habido muchas cosas que nos han sobrevenido a nosotros, nuestros seres queridos, y ha sido algo que nos ha agotado muchísimo. Pero primero vamos a leer aquí en Lucas capítulo 22 versículos 39 al 43. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Damos gracias a Dios por esa palabra. En estos momentos pues yo quería traer algo refrescante. Quería traerte algo para salir de la rutina. Quería hablarte de eso, de apartarse para Dios y salirte de la rutina cuando más lo necesitas. Yo sé que han llegado momentos en que uno se cansa emocionalmente, donde uno se cansa físicamente, donde uno se cansa mentalmente, tanto pensar, tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor que nos ponen a pensar, y son tantas emociones también, ¿verdad? De tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor que entonces la lucha espiritual encima de todo eso, la rutina de todos los días, uno tratando de mantenerse mantener la locura lejos, y mantener todo en orden en su casa, ¿verdad? Y entonces pues uno se cansa, uno queda agotado completamente al 100%. Entonces pues lo que yo quiero hablarle hoy es de el apartarse con Dios. Vemos aquí en este momento en Lucas capítulo 22, empezando el versículo 39, donde Jesús se aparta en el jardín de Getsemaní, y él se aparta. Inclusive él tiene a los discípulos con él, pero él coge un momento en donde él se va un poco lejos y se aparta él. Y a mí me da curiosidad mucho esto, porque a través de los evangelios pues Jesús hace eso. Jesús ministra a las personas. Jesús le habla y enseña y hace milagros y liberta al cautivo. Hace muchísimas cosas, pero siempre hay unos momentos clave, unos momentos donde Jesús viene y para de hacer todo, ¿verdad? Para de hacer todo, y se va aparte a orar, y se va aparte con el Señor, se va aparte con Dios, se va aparte para refrescarse, para buscar fortalecerse. Y yo creo que en estos momentos, yo no sé ustedes, pero yo he necesitado momentos en estos días de cuarentena, estos días de separación, días de tantas cosas sucediendo, de tantas noticias, de muertes, de enfermedad, de una economía sufriendo, de tantas noticias, ¿verdad? Entre medio de todas esas cosas más, como dije antes, uno tratando de establecer un diario vivir, uno tratando de establecer una
una rutina diaria en lo que uno pueda sentirse seguro, ¿verdad? Porque a veces así es que uno se siente seguro, donde uno puede establecer una rutina diaria, donde uno va a hacer lo que tiene que hacer, llega a su casa, hace lo que tiene que hacer. Pero a veces llegan tantas cosas al mismo tiempo, suceden tantas cosas que uno simplemente uno se cansa, uno queda agotado. Y uno tiene que saber cómo refrescarse en el Señor, cómo hallar descanso en el Señor. Entonces, pues, me llamó esto la atención de Jesús, porque Jesús hacía eso constantemente. Y no solamente lo hizo aquí en el momento clave, donde él iba a ser arrestado. ¿Ve? Justamente antes de ser arrestado, él viene y se retira y hace ese momento donde él busca fortaleza, donde él está sumamente cansado, está agobiado. No me imagino cómo se siente sabiendo lo que va a suceder, sabiendo que él va a sufrir lo que va a sufrir. Así que esto me llamó la atención, pues porque nosotros necesitamos también de ese momento en donde nosotros nos apartamos con el Señor y necesitamos simplemente buscar la presencia de Dios. Y no estoy hablando de una oración súper complicada. Yo no estoy hablando de algo de usar palabras grandes. No estoy hablando de un momento de búsqueda donde donde los cielos se mueven. No, estoy hablando de un momento de descanso en el Señor, de un momento de apartarse de la rutina, de un momento de apartarse de todas las cosas que nos agobian, de todas las cosas que llenan nuestra mente, de las cosas que causan emociones en nuestro corazón. Y entonces, pues, yo creo que es un momento, y a mí me ha pasado, y en estos días he tenido que hacerlo varias veces en estos últimos momentos, donde simplemente me aparto con el Señor, me aparto a mi cuarto de oración, que es donde estoy ahora mismo. Es mi cuarto donde tengo mis libros, es mi cuarto donde estudio la Biblia profundamente, es mi cuarto donde yo escribo. Aquí me separo con Dios y me separo y simplemente hay días en que simplemente me retiro con el Señor, me arrodillo ante su presencia y no estoy escribiendo, no estoy diciendo nada, porque en realidad estoy en un momento de búsqueda con el Señor. No estoy en una oración así profunda, pero sino que simplemente estoy en la presencia del Señor, sigo adorando al Señor y sigo buscando la presencia del Señor. Y lo que busco es un silencio, un descanso en el Señor. Entonces, lo que entendemos por esto es que pues nosotros, yo no sé ustedes, pero hay momentos en que yo necesito un descanso, necesito apartarme con el Señor. Simplemente para estar con el Señor, para uno renovar las fuerzas. Y yo te invito a ti que tú hagas lo mismo, a que tú te apartes, así como Jesús se apartaba después de ministrar, después de hacer todo lo que hacía, después de, me imagino, bregar con la rutina y bregar con las frustraciones y bregar con los discípulos, ¿verdad? Porque no era fácil bregar con los discípulos, no es fácil bregar con nosotros hoy en día, pero que sí, yo digo que hay momentos en los cuales uno tiene que simplemente apartarse con el Señor, salir de la rutina y simplemente descansar en silencio delante de Dios, o sea, de arrodillarte ante la presencia de Dios y simplemente estar en un momento de meditación, descanso y adoración, como una combinación de dedicación, de adoración, de descanso y no con mucha palabrería ni con, inclusive hasta yo a veces hasta pongo una música de adoración suave y me pongo a meditar en lo bueno que es Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, y simplemente trato de fortalecerme en el Señor, porque de verdad que las rutinas cansan a veces, el diario vivir cansa. Inclusive a veces las mismas interacciones con otras personas. Yo no sé ustedes, pero hay personas que le sacan la energía a uno. Entonces, una interacción con una persona a veces deja a uno son como vampiros, como que le sacan la energía a uno. Y pues uno tratando de demostrar la paciencia y tratar de mostrar los dones del Espíritu, ¿verdad? Tratando uno de controlarse, pero que uno termina drenado
Y pues es necesario en esos momentos que uno salga de la rutina y que te apartes un momentito con el Señor, como lo hizo Jesús en un momento muy difícil, un momento que verdaderamente necesitaba fortaleza. Yo no sé si tú estás necesitando fortaleza en estos momentos, no sé si a lo mejor tú necesitas apartarte un momentito con el Señor. A veces mis momentos con Dios unos son más largos que otros. A veces me bastan 5 minutos meterme en el silencio con Dios. A veces tengo que hacerlo media hora, a veces una hora, a veces estoy 2, 3 horas metido con el Señor, buscando descanso, buscando la fortaleza del Señor, porque de verdad que bregar con el diario vivir pues no es fácil, bregar con las situaciones no es muy fácil. Lo que yo te invito es a que salga de todas esas cosas que nosotros hacemos usualmente cuando nos frustramos, cuando estamos cansados. Hay unas tendencias que uno tiene cuando uno se frustra, cuando uno está cansado y cuando uno busca un descanso, cuando uno busca aliviarse, cuando uno busca fortalecerse, cuando uno busca descargarse. Y uno tiene ciertas tendencias. Entonces hay ciertas cosas que nosotros hacemos que nos afectan espiritualmente porque son cosas que no edifican. Entonces y no estoy diciendo necesariamente que sean cosas malas, sino que no son cosas que edifican, no son cosas que fortalecen el espíritu. Entonces nosotros, en vez de buscar la presencia de Dios, pues a veces tenemos ciertas rutinas, ciertas cosas que nosotros hacemos para relajarnos. Hay personas que se sientan a ver televisión por buen rato, y yo lo he hecho. A mí me ha pasado que me siento a ver televisión simplemente para relajarme. La mente me está corriendo a 1.000.000 y lo hago para relajarme, pero lo que yo he estado tratando últimamente es basado en el ejemplo de Jesucristo. Es que en mis tiempos de mucho pensar, donde mi mente está corriendo demasiado, donde hay mucha ansiedad, donde hay mucha preocupación, donde hay mucha frustración, la rutina ya, vamos a decirlo honestamente, la rutina empieza a apestarle a uno. Uno está cansado ya de las mismas noticias o de las malas noticias, y emocionalmente uno se siente drenado porque con tantas malas noticias. Entonces lo que yo he estado haciendo es tratado de hacer lo que Jesús hizo en los evangelios, que se apartó y se ponía a orar y se ponía a buscar de la presencia del Señor, y se buscaba la presencia del Padre, ¿verdad? Y yo he estado tratando de hacer lo mismo, simplemente apartarme y buscar de la presencia, y no. Y como dije, no es algo complicado, no es algo súper increíble, no es algo no es algo sobrenatural, no es algo, simplemente que yo me estoy separando, estoy apartándome para ser fortalecido en el Señor, fortalecido espiritualmente, no solamente físicamente y mentalmente y emocionalmente, sino para ser fortalecido espiritualmente. Yo necesito conectarme con Dios, así que yo no sé si tú te necesitas conectarte con Dios, pero yo te invito a que lo trates, ¿verdad? Ese espacio de tiempo, ese momento donde tú básicamente buscas de la presencia de Dios, y lo haces sencillo, simplemente te apartas. No tienes que sacar un montón de palabrerías, no tienes ni que siquiera hacer tantas cosas, sino simplemente rendirte. Es lo que yo hago, me rindo. Jesús fue lo que hizo ahí en capítulo 22 de Lucas. Yo no sé si te necesitas refrescarte, si necesitas un descanso, si necesitas fortalecerte en el Señor, pero lo que hizo aquí Jesús fue, en Lucas capítulo 22, fue rendirse totalmente ante Dios. Y sé que en ese momento él estaba luchando con algo muy fuerte, porque lo que él iba a hacer por nosotros pues iba a ser fuerte y grande. Pero él sacó, aún en ese momento tan grande y tan especial en la historia de la humanidad, donde Jesús está preparado para dar su vida por nosotros, está preparado para llevar nuestro pecado, para llevar nuestras faltas, nuestras culpas. Aún en ese momento él saca un momento para apartarse y para fortalecerse en el Señor.
de ese momento en adelante, cuando uno traza cómo Jesús enfrentó esa situación de la crucifixión, la tortura, su muerte y después la resurrección, vemos una actitud muy poderosa de parte de Jesús. Así que ese momento que sacó para apartarse en el jardín de Getsemaní y que se dejó fortalecer por parte de Dios, le ayudó a poder enfrentar lo que le venía en ese momento, el arresto, la tortura, las cuestiones y la crucifixión, y llevar todo lo que nosotros, toda nuestra culpa en él. Así que yo espero que te haya gozado con esta palabra. Es una palabra sencilla, pero simplemente lo que quiero es que si estás frustrado, que te puedas refrescar y te puedas apartar y te puedas puedas aliviarte en la presencia de Dios, y que puedas ser fortalecido en la presencia de Dios, para que salga de esa rutina y salga de todo eso que nos agobia todos los días. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo espero que esta palabra te haya llegado a tu corazón y que la puedas poner en práctica. Dios te bendiga.